estado hablando esos últimos domingos, hemos basado nuestra enseñanza en el libro de Hechos, ¿recuerdan? Bien, esta no es la excepción. Vamos todos entonces al libro de Hechos, por favor, al capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Ministerio guiado por el Espíritu. Ese es el tema de nuestra lección de hoy. Nuestro texto es el que acabamos de leer, Proverbios 3, 5, 6, y la verdad central de este estudio dice: el Espíritu Santo guía a todo cristiano al ministerio. Esa es la verdad central de nuestra lección del día de hoy. ¿Alguien quiere compartir qué entiende por ministerio? ¿Qué significado tiene ministerio? Todos hemos escuchado la palabra ministerio, ¿verdad? Incluso sabemos que hay ¿cuántos ministerios? 5 ministerios, ¿verdad? Bien, hermanos, yo les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿ustedes tendrán un ministerio? ¿Sí? Amén. Díganme un fuerte amén, hermanos. Así es. Todos, sin excepción alguna, de los que estamos aquí hoy reunidos, hermanos, tenemos un ministerio. Todos, hermanos. Hay 5. Bueno, la palabra dice que hay 5, ¿verdad? Exactamente, sí hay, hermano. Bien. ¿Usted conoce cuál es su ministerio, hermano? ¿Sí? ¿Lo desarrolla? ¿Lo ejercita? ¿O no? ¿O sí sabe, pero no? Bueno, si no saben cuál es su ministerio, hermanos, hoy vamos a hablar acerca de 2 personas las cuales no se conocían entre sí, pero ambas conocían a una misma persona, y esta misma persona los conocía a los 2, ¿sí? Ahora, vamos a definir qué es ministerio, porque yo veo como que les da pena participar, ¿verdad? Nos da penita hablar, pero no debemos ser así, hermanos. Miren, ministerio dice aquí, proviene del latín ministerium, que significa servicio. Ay, yo veo caritas así, ¿verdad? Me dicen que sí, pero si les pregunto no me contestan, hermanos. Acuérdense que hay que participar, ¿ok? Bien, proviene del latín ministerium, que significa servicio. Ahora, la otra pregunta. ¿Usted considera que tiene dones, hermano? ¿Sí? Claro, todos tenemos un don, o más de un don. ¿Que viene de nosotros mismos? No. ¿Quién nos lo da? El Señor. El Señor nos equipa con dones, ¿es cierto? Ahora, ¿en dónde yo voy a desarrollar ese don que el Señor me ha dado? En el ministerio. ¿Qué acabamos de decir que es la palabra ministerio? Servicio. Aquí muchos de mis hermanos sirven en la congregación. ¿Amén? Aquí muchos de nuestros hermanos sirven desde muy pequeñitos. Y ojo con esto, hermanos, pongamos mucha atención en lo que el Señor nos quiere enseñar, porque a veces cuando hablamos de los más pequeños de la casa del Señor, tal vez no les demos la importancia que deben tener, pero desde allí ellos deben aprender, hermanos, cuál es su llamado. Desde que son pequeños, nuestros niños tienen que aprender a identificar cuál es el don o los dones que el Señor les ha dado para desarrollar en su servicio. ¿De acuerdo? Así es que yo les he dicho en otras ocasiones, cuando estaba como maestra del departamento infantil, pregúntenle a sus pequeños cuando lleguen a casa, ¿cuál fue el tema? ¿Cuál fue el título? ¿Cuál fue el texto? ¿Qué aprendiste? ¿Quiénes son las personas de las cuales hablaron en tu clase? ¿Cómo lo puedes aplicar? ¿Quieres que yo te ayude? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos aplicar dentro de casa? ¿En tu escuela tal vez? ¿Con la familia? Empezar a enseñar a nuestros niños, a nuestros hijos desde pequeños, a desarrollar ese don para el futuro ministerio que ellos desempeñen dentro de la congregación. ¿Sí? Miren, hay muchos hermanitos jóvenes que hoy en día sirven en varias áreas y son jóvenes que fueron mis alumnos en el departamento infantil, y me da mucho gusto ver cómo ellos fueron descubriendo para qué fueron llamados, hermanos, y el verlos ahora servir al Señor es gratificante, ¿sí? Y
hay muchos de nuestros pequeños aquí que están siendo instruidos ahorita en sus aulas allá atrás, hermanos. Cuando nosotros iniciamos nuestro servicio, oramos por nuestros maestros para que Dios les capacite, para que puedan enseñar correctamente a nuestros pequeños. Esa es otra razón por la que yo siempre les digo, pregúntenle a sus hijos qué aprendieron. Si de verdad la doctrina que se les está dando es la correcta. ¿Sí? Yo no dudo que así sea porque conozco a mis hermanas y hermanos maestros que están ahorita allá atrás en las aulas impartiendo y yo sé que ellos están capacitados para instruir a sus pequeños. Pero ustedes en casa apóyenlos, hermanos, apoyen a nuestros hermanos maestros en esa ardua tarea, en ese ministerio que el Señor les ha dado. Nosotros también debemos ser maestros de nuestros hijos en casa y enseñarles, continuar la enseñanza que ellos vienen a adquirir aquí, allá en casa. ¿De acuerdo? Bueno, estábamos entonces en el significado de la palabra ministerio. Ahora, ministro en griego, dice aquí, se traduce como siervo. ¿Se dan cuenta? Siervo, servicio, tiene la misma raíz etimológica. ¿Sí? Dice, el ministerio es el servicio que un creyente realiza de acuerdo con una llamada particular de Dios para la iglesia y la misión. ¿Sí? Bien, yo les preguntaba al inicio, ¿ustedes conocen cuál es su ministerio? Todos tenemos un llamado, hermanos. Todos tenemos un llamado. Uno en común y uno particular o muchos. ¿Cuál será ese llamado que tenemos todos en común, hermanos? Predicar el evangelio, ¿verdad? Todos aquí, sin excepción, somos evangelistas. ¿O en qué nos convertimos cuando nosotros predicamos la palabra o compartimos del evangelio con otras personas? En evangelistas. Aquí todos tenemos este ministerio, o lo debemos tener y lo debemos desarrollar, hermanos. Porque hay mucha necesidad allá afuera de que la gente escuche de la palabra del Señor. Y hemos sido llamados a predicar del evangelio, a esparcir su palabra a todas las naciones, a todas las criaturas de la tierra, hermanos. Y tal vez usted diga, hermana, es que yo no tengo facilidad de palabra. A mí no se me facilita hablar, a mí me da pena subirme a un púlpito y me pongo nerviosa y se me olvidan las ideas. Pero si usted lo hace en sus propias fuerzas, hermana, eso va a pasar. Pero cuando usted se abandona en las manos del Señor y deja que Él le guíe, el Señor es quien le va a usar a usted como una herramienta, un medio. Y entonces las personas que le escuchen, si están receptivas, si el Señor ha preparado su corazón, allí va a ser depositada la palabra. ¿Sí? Ahora, ese es el ministerio que todos tenemos, el de evangelista. Sí, hay que hablar de la palabra del Señor. O el día que callemos, ¿quiénes van a hablar? Las piedras. Así es que, hermanos, no nos dé pena. En el trabajo, en casa, con los vecinos, haciendo la fila en el banco, en donde usted esté, siempre hay una persona que va a necesitar que usted le hable. De verdad. Y tal vez usted diga, no, hermana, es que de verdad a mí eso no se me da. Mire, hace algún tiempo leía yo acerca de un niño que hoy día pues ya es un adulto, y este pequeño tenía una limitación física. Él era paralítico de nacimiento y estaba en una silla de ruedas. Él vivía en Estados Unidos, en un edificio muy alto, no tenía acceso a poder bajar en su silla de ruedas y compartir con otros la palabra. Para empezar, era un niño. Y él pudo haber dicho, soy un niño, soy pequeño, me van a hacer caso, estoy en una silla de ruedas, vivo en un edificio muy alto, ¿cómo puedo bajar? Nadie me transporta. Pero él tuvo una gran idea. ¿Sabe qué hacía este pequeño? Hacía pequeños papelitos con versículos de la palabra. Iba con su silla y se dirigía hacia la ventana de su edificio y los tiraba por ahí. Y la gente que pasaba por allí veía que caían los papeles, los recogía, los abría y veía un verso. Usted puede imaginar cuánta gente a ese niño le cambió la vida porque él se dedicó a predicar en la palabra del Señor. Él no vio sus limitaciones. En Cristo todo lo podemos hacer. Ese niño es un gran ejemplo, hermanos. Hoy tiene una página en internet y sigue predicando del evangelio. Es un gran ejemplo. Si ese niño pudo, nosotros también podemos. ¿Sí? Bien, hermanos,
vamos entonces a entrar ya en nuestra lección. Estamos entonces en el libro de Hechos, capítulo 10. Vámonos leyendo poco a poco desde el verso número 1. La primera parte del estudio dice: visión de Dios. Esa es la primera parte, visión de Dios. La vamos a dividir como siempre en dos. La primera dice: hay que recibir instrucciones. ¿Qué será una visión de Dios, hermanos? ¿Usted ha tenido alguna vez una visión de Dios? ¿No? ¿Sí? ¿Sí ha tenido alguna vez una visión? ¿No? Visión viene de ver, ¿no es cierto? Viene de ver. Todas las empresas allá afuera se rigen por una misión y una visión. ¿Sí ha escuchado eso? O quienes aún están laborando han escuchado que hay una misión y una visión, ¿verdad? En cada lugar, y como empleados nos hacen aprendernos cuál es la misión y la visión de mi empresa donde yo laboro. ¿Cuál será la visión de Dios para nosotros como creyentes? ¿Qué piensan ustedes que es la visión de Dios? Hoy vamos a hablar de dos visiones reveladas a dos personas que después se encontraron. Ustedes ya van viendo, porque yo sé que ustedes conocen de la palabra. La visión de Dios, ¿cómo me proyecto yo? ¿Cómo me visualizo? ¿Cómo me veo yo como hija de Dios, como creyente, en mi ministerio, dentro de un año, dentro de 2, dentro de 5? Bueno, no vamos lejos, saliendo de aquí. La visión de Dios. Si usted no ha tenido esa revelación, como la tuvo Pedro y la tuvo Cornelio, de quienes vamos a hablar, pídale al Señor que su Espíritu Santo le guíe, hermano. Que su Espíritu Santo le guíe. ¿Cuál es el tema de nuestra lección? ¿Cómo dice el tema de nuestra lección? Ministerio guiado, ¿qué? Por el Espíritu. ¿De acuerdo? Si hoy, hasta el día de hoy, no sabe usted cuál es esa misión en usted, esto que vamos a ver hoy le puede ir ayudando a saber y descubrir cuál es. ¿De acuerdo? Bien, dice el verso número 1 del libro de Hechos, capítulo 10. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Para empezar, ¿quién era Cornelio? ¿Alguien recuerda? Ya no acabamos de leer, pero ¿quién quiere compartir? ¿Quién era Cornelio? ¿Un qué? Un centurión. ¿Quién era un centurión? Un hombre que dirigía, un oficial romano que dirigía una centuria, una centena de hombres, ¿verdad? Esto nos habla de que Cornelio era un hombre fuerte, no físicamente solo, sino en todos los aspectos, porque aquellos hombres, los centuriones, se ganaban su título a base de lo que ellos hacían en las conquistas de las naciones. Así que quiere decir que este hombre era fuerte, aguerrido, valiente, que era un hombre instruido para la guerra, ¿sí? Hasta alcanzar este grado. Ahora, ¿qué hacía Cornelio en dónde? Cesarea se llama la ciudad. ¿Qué hacía allí? Cesarea en aquella época, fíjese, estaba yo leyendo que los estudiosos de la palabra cuentan que esta historia se desarrolla 14 años después de la muerte, resurrección y ascenso al cielo de nuestro Señor Jesucristo. Para entonces todavía los romanos ocupaban este lugar. Cesarea era el lugar en donde se encontraba la compañía, o bueno, se encontraba más bien el cuartel general de las fuerzas romanas. Y allí es donde se encontraba Cornelio. Esa era la razón por la que este hombre vivía allí. Pero tenía otras características. Dice que era, en el verso número 2, ¿cómo era Cornelio? Piadoso y temeroso de Dios. ¿Cornelio era judío? ¿Era qué? Romano. Por lo tanto, si no era judío, era gentil, ¿no? Todos los que no nacimos judíos somos gentiles, ¿de acuerdo? Así Cornelio entonces era un gentil, piadoso y temeroso de Dios. Podemos inferir entonces que Cornelio vivía en ese lugar y había escuchado entonces del Dios verdadero, y que él había tenido una conversión a ese Dios verdadero. Pero él no solo le servía. ¿Quiénes más le servían? Toda su casa, dice, ¿verdad? Toda su casa. La palabra dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y él era obediente a esa palabra.
tanto que la palabra misma dice que Cornelio era piadoso, era obediente a Dios, temeroso, y no solo él servía, sino toda su casa. Toda su casa. Bueno, hombre fuerte, valiente, temeroso de Dios, gentil, muchas características que tenía este varón. Aparte, oraba. ¿Cada cuánto dijimos? Siempre. Ojo con esta parte. Oraba siempre, hermanos. Bien, verso número 3 dice: este vio claramente en una visión. Sí, muy bien, ¿verdad? Capítulo 3. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Esa es la visión de Cornelio. ¿Vio a quién? A un ángel. Ok, creo que se escucha mejor así, ¿verdad? ¿Sí? Ok, lo dejamos así. Bien, Cornelio entonces tuvo una visión. ¿Qué cosa fue lo que vio? Un ángel. ¿Cuántos de ustedes han visto un ángel, hermanos? Muchos sin saberlo, dice la palabra, hemos hospedado ángeles, ¿verdad? ¿No es así? Bien, así es que no digan que no, hemos visto ángeles. Bueno, verso 3 dice: él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿De acuerdo? Esta parte, hermanos, nos dice que Dios escucha siempre. Siempre. En donde estemos, en cada momento. Cornelio tenía por costumbre orar siempre. ¿Cuántas veces dice la palabra que oraba Daniel? ¿Se acuerdan? 3 veces. 3 veces. ¿Cuántas oramos nosotros? No me lo digan, ustedes lo saben. Pero debemos orar siempre, en casa, dice la palabra, andando por el camino, en todo lugar, hermanos, porque eso nos mantiene conectados con Dios. Esa es la comunión con Dios. ¿De acuerdo? Bien. Cornelio entonces le pregunta: ¿qué es, Señor? Fíjense, él era un hombre con poder físico, con poder militar. Y sin embargo, él, cuando tiene esta visión, reconoce que ese ser, eso que está él viendo, es algo mayor que él, y le reconoce así. La palabra Señor en el Antiguo Testamento, bueno, también en el Nuevo Testamento, se usa mucho, o se usaba mucho, para referirse con respeto hacia las personas de alto rango, ¿sí? Él reconoce que este ser es algo especial y le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué nos confirma esto, hermanos? Que toda oración es escuchada por el Señor. Toda. Cuando usted ore al Señor y no reciba respuesta inmediata, hermano, su oración no tiene fecha de caducidad. El Señor la ha escuchado y la ha retenido para Él. Dice la palabra aquí: para memoria de Dios. ¿De acuerdo? Así es que usted no piense: es que he orado al Señor y Él ya ni me escucha, Él ya se olvidó de mi oración. No, hermanos, no hay caducidad en las oraciones delante del Señor, ¿sí? Verso número 5 dice: envía pues ahora a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Bien, aquí ya entra en escena el otro personaje, Pedro. Estamos hablando de Cornelio y de Pedro. ¿Ambos se conocían? No. ¿Vivían en la misma ciudad? ¿Ambos conocían a Dios? ¿Dios los conocía a ellos? Fíjense cómo el Señor nos va conectando, hermanos, y cómo nos va a enseñar que tanto la visión de Cornelio como la visión de Pedro estaban conectadas, tenían algo en común, ¿verdad? Dos hombres que entre sí no se conocían, que vivían en ciudades diferentes, distantes, iban a tener un encuentro gracias al Señor. Y esto es algo muy importante porque repercute en el capítulo número 15, en el concilio de Jerusalén. Pero bueno, vamos a continuar. Verso número 6. Dice: este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahí está. Nuestra primera parte de la visión de Dios dice: hay que recibir instrucciones. Todos recibimos instrucciones, hermanos. ¿Dónde encontramos esas instrucciones? En la palabra de Dios.
¿Cuándo? Siempre, hermanos. Siempre están las instrucciones de Dios. ¿De acuerdo? Bien, aquí el ángel le dice, ve, manda a Jope unos hombres y busca a Simón, ¿verdad? A Pedro, a Simón Pedro, que vive en casa de otro Simón, que vivía junto al mar. Bueno, verso número 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Recordemos que la palabra nos dice que toda la casa de Cornelio también servía al Señor, ¿verdad? Bien, dice, los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, ahí vamos a quedar. Los envía a Jope. Bien, la instrucción entonces que recibe Cornelio de parte del ángel es que envía a unas personas a buscar ¿a quién? A Pedro. Perfecto. Pregunta, ¿por qué creen que Dios decidió enviarle un ángel a Cornelio? ¿Por qué? Porque no iba a recibir a un judío. Es una parte muy importante, la vamos a ver un poquito más adelante, hermano. Así es. Bien, Dios pudo haberle dicho de otra manera a Cornelio, manda a traer a Pedro. Sin embargo, le envía un ángel. Vimos en el verso número 2 que cada cuando oraba Cornelio, siempre. Por lo tanto, sus oraciones eran escuchadas siempre, ¿verdad? Bien, vamos entonces a ver Santiago 4:8, por favor, Santiago 4:8. Vamos a ver, ¿qué dice Santiago 4:8, hermanos? El que lo encuentre, ¿lo puede leer, por favor? Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Amén, así es, gracias, hermana. El Señor le envía un ángel, y dice aquí, Dios se encargará de acudir a cualquiera que le busque. El Señor está cercano a todo aquel que le busque, hermano. Cornelio no era la excepción, no era judío, era un gentil, y le buscaba siempre. Y el Señor le envía un ángel, ¿por qué? Porque cercanos estamos al Señor todos aquellos que le tememos y que le buscamos. ¿Sí? Dice acá, Cornelio no solo era un gran hombre desde el punto de vista del poder, sino que también era un hombre bueno. ¿Sí? Y él, como era un hombre bueno y piadoso, oraba siempre al Señor. Esta es la razón por la que Dios le envía un ángel. Bien, vamos a la siguiente parte. Dice, hay que preparar el corazón. Esa es la siguiente parte de la visión de Dios. Hay que preparar el corazón. Vamos a Hechos 10:9. Si alguien lo gusta leer, para que no les duerma yo con mi voz. ¿Alguien lo quiere leer, hermanos? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Gracias, hermano. Así es. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, ¿quiénes eran ellos, hermanos? Los enviados, ¿de acuerdo? Los enviados. Ellos, los que iban por el camino, eran los enviados de Cornelio a buscar a Pedro. Mientras ellos caminaban, al mismo tiempo, Pedro, ¿qué estaba haciendo? Estaba subiendo, dice, a la azotea para orar. Para orar, hermanos. Bien, la oración es muy importante. Verso 10, ¿a quién le gusta leer? Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Así es, un éxtasis. Hermanos, la palabra éxtasis en la Biblia lo podemos traducir como un momento de gran sensibilidad para estar receptivos a la presencia de Dios. Ese es un éxtasis. Yo sé que muchos de ustedes tienen por costumbre orar como Pedro y Cornelio, a todas horas y en todo momento y en todo lugar. ¿Usted ha tenido esa experiencia de éxtasis? El éxtasis, hermano, cuando estamos delante de la presencia de Dios a través de la oración, no sé si usted lo ha experimentado, pero lo olvidamos todo. Deja de existir todo allá afuera, ¿verdad? Y solamente existimos en este momento de intimidad, el Padre y usted. Y se olvida usted de todo. Y si usted iba con una carga, en ese momento el Señor le quita la carga. Y si iba con una dolencia, el Señor le quita. Y entonces usted entra en ese éxtasis, en el deleitarse en la presencia del Señor.
en esa comunidad directa, en esa unión con su Padre, con su Creador, haciéndose uno. Ese es el éxtasis, hermanos. Y en este momento se encontraba Pedro en un éxtasis, ¿sí? Verso número 11, ¿alguien lo lee? Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Así es, un lienzo que era bajado a la tierra. Veamos qué más dice que había en ese lienzo, verso 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Exacto, muy bien, hermana, gracias. Un gran lienzo. ¿Qué había en ese lienzo? ¿De dónde bajaba? Del cielo, atado de las 4 puntas. ¿Qué había allí? Animales cuadrúpedos, ¿verdad? Reptiles, serpientes, de todo tipo de animal. Recordemos que en el libro de Levítico a los judíos se les dice, o les dice el Señor, ¿verdad? Les marca así muy puntualmente acerca de no contaminarse, de guardar de no contaminarse con algunos animales, con alimentos, con lugares, ¿verdad? Es muy puntual el Señor en Levítico. Bien, vamos a continuar. Verso 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Wow, bien, gracias, hermano. Levántate, Pedro, levántate, mata y come. Yo me puedo imaginar la cara de Pedro al escuchar de parte del Señor esto. Cuando él, como un judío, traía la enseñanza bien conocida de Levítico 20. Vamos a leerlo más adelante, ¿sí? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo me dices que me levante, mate y coma? Si dice, yo no he probado nunca una cosa inmunda. Hasta el día de hoy los judíos, hermanos, tienen una forma de alimentarse muy estricta, ¿verdad? Tienen ciertos alimentos a los que denominan de una cierta forma. Y incluso en sus hogares, he visto algunos documentales en donde los judíos en sus hogares tienen 2 refrigeradores, 2 mesas para preparar alimentos, 2 tartas para lavar, para no mezclar una cosa con otra. Son muy estrictos en su alimentación. Eso a mí me impacta, porque hasta el día de hoy siguen ellos con estas tradiciones, ¿sí? Ellos tienen muchos, ¿cómo le llaman? Muchas conductas todavía, muchos patrones de conducta que traen desde hace mucho tiempo. Y Pedro no era la excepción. A él, vamos a ver cuál fue después el propósito por el cual Dios le da esta visión, ¿sí? Pedro no podía creer lo que le estaba diciendo el Señor. Verso siguiente, ¿quién lo lee? Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Así es. Levítico, gracias hermana, Levítico 20, hermanos. Vamos a Levítico 20, 25. ¿Alguien lo tiene ya? Levítico 20, 25. Dice Pedro: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. ¿Cómo? Soy judío, tengo instrucciones, me han enseñado que no debo hacer. ¿Qué dice Levítico 20, 25? Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Así es. Fíjense, de allí traía Pedro el conocimiento de que no debía tocar cosa inmunda, lo cual no es por una desobediencia o por ir o llevarle la contra al Señor, era por obediencia a la misma palabra que él había aprendido como judío, ¿sí? Levítico 20, 25. Bueno, dice el número 15: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. No lo llames común. ¿Saben por qué Dios le dio esta misión a Pedro? Era necesario que él cambiara su mentalidad de judío con respecto a los gentiles, que cambiara la perspectiva que él tenía de la salvación de los gentiles. Por eso es que Dios le da esta visión y no le está hablando precisamente de alimentos. Pedro va a comprender esto tiempo después, cuando se presenta con Cornelio. Pero el Señor no le está hablando literal, mata y come. Le está hablando de la purificación y limpieza de todos los gentiles, hermanos, cuando el Señor les llama a sus pies. Esto
lo va a entender Pedro más adelante. Verso número 16, por favor. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 17, hermano, por favor. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Gracias, hermanos. Así es. Esto sucedió 3 veces. Pedro no podía creer lo que le estaba diciendo el Señor. Era necesario que el Señor le dijera una y otra vez: mata y come. Pero aún así él no entendía todavía a qué se refería. Sin embargo, más adelante dice, en el verso 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Número 18. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Allí sucede el primer encuentro. Ahí llegan entonces los enviados de Cornelio por Pedro. Dice el 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Hermanos, el Señor siempre nos va a hablar en el momento oportuno. Solo tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. El Señor siempre va a estar hablándonos, hermanos. El Espíritu, dice el verso número 19, le dice a Pedro: hay unos hombres que te buscan allí, ¿verdad? Hay alguien que te busca allí. Era el momento oportuno del encuentro. 20. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Una vez más, la instrucción. Hay que estar atentos a la voz de Dios y hay que estar atentos e identificar cuál es la instrucción de Dios para mi vida. Allí ya es el camino para ir descubriendo cuál es nuestro ministerio, hermanos. Aprender a escuchar y aprender a identificar lo que el Señor nos está diciendo. Verso número 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Saber qué y saber cuándo, dice acá el expositor. Saber qué y saber cuándo. Preguntas importantes. ¿Qué es lo que quieren de mí? ¿Por qué me han buscado? ¿Por qué han venido a mí? ¿No de pronto a ustedes les pasa que llegan personas que no saben ni quiénes son? ¿Verdad? Y llegan con una preocupación, un problema, lo que sea, hermanos. El Señor no los está enviando. Eso es seguro, hermanos. Eso es seguro. Y si no, porque entonces no somos la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿verdad? El Señor nos los pone en el camino, hermanos. Viajando tal vez sentados esperando una consulta médica, no sé, en el trabajo, qué sé yo. Pero siempre Dios nos lleva a las personas, a nosotros, hermanos. Aprovechemos esta oportunidad de compartir la palabra y de poner en práctica nuestro ministerio de evangelistas. No lo dejemos pasar porque es importante. Fíjense, el expositor dice aquí que son situaciones que pueden incluso llegar a ser de vida o muerte, ¿verdad? De vida o muerte. Yo escuchaba de un médico español que se llama Mario Alonso Puig. Me gusta mucho escucharlo. Él es gastroenterólogo, me parece, pero bueno, tiene muchos otros estudios. Y él cuenta en una ocasión que estaba en la universidad en Harvard, porque él estudió en Harvard, y dice que vio a un chico pasar, un chico de piel oscura, pasar con un montón de libros, y se le cae, va, lo ayuda y le dice: ¿a dónde vas? Y le dice: voy a entregar estos libros a la biblioteca porque no los voy a necesitar más. Él se acomienda a ayudarlo, lo acompaña, lo lleva y le invita a un partido de fútbol americano, y el chico le acepta y le dice: bueno, está bien. Se va al partido de fútbol, comparte con él y demás. Pasa el tiempo, ellos se gradúan. El chico de tez negra es la persona más inteligente o más sobresaliente de su generación, y en su discurso de despedida le da las gracias al doctor Mario Alonso Puig y le dice: eso es algo que él no sabe que voy a decir, pero la ocasión que yo lo conocí a él, en ese encuentro, cuando él me acompañó a dejar esos libros a la biblioteca, le dije: porque no los voy a necesitar más, es porque yo tenía en mi mente suicidarme.
quitarme la vida. Pero Él se atravesó en mi camino y a partir de allí mi vida cambió. Le podemos cambiar la vida a alguien, hermanos. No lo tengamos en poco. Valoremos esos encuentros. El encuentro entre Cornelio y Pedro tenían una finalidad. Ellos no se conocían. Era un judío y era un gentil. Y como bien decía mi hermano Javi hace un momento, los judíos de la primera iglesia traían costumbres muy arraigadas. Ellos bajo ninguna razón entraban a la casa de un gentil. Bajo ninguna razón, hermanos. ¿Saben para qué? Porque ellos no querían contaminarse. Porque los gentiles entonces en sus casas tenían por costumbre en las entradas de sus casas poner ídolos o nichos y sus ídolos para la adoración en su casa. Y el judío decía, no, yo no puedo entrar a ese lugar porque me puedo contaminar, ¿verdad? Otra costumbre que tenían los gentiles de aquella época era sepultar a sus difuntos en los patios de sus casas. Y la palabra, la cual conocían los judíos entonces, decía que todo muerto, todo difunto debía ser sepultado fuera de la ciudad para no contaminar la tierra. Otra razón era porque consideraban que los gentiles comían sucio, comían mal, ¿verdad? Comían sangre además de los animales, se comían su buena, ¿cómo le llaman esta cosita que se come? La salsita de rellena, ¿no? Ah, la moronga, dice mi hermana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo un judío podía sentarse a la mesa de un gentil a comer lo que él estaba? Ya no podía, ¿sí? Por eso Pedro se sorprende cuando llega a la casa de Cornelio. O sea, un gentil, ¿cómo me manda a mí el Señor a entrar a la casa de un inmundo? ¿Verdad? ¿Ya vamos viendo hacia dónde vamos? Bien, verso número 22, gracias. ¿Alguien lo lee, por favor? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel que acepte venir a su casa para oír tus palabras. Así es. Gracias, hermano. Dice Cornelio, y otra vez dice, ¿varón qué? Justo. ¿Qué es un varón justo, hermanos? Recto. Una persona que hace la ley de Dios. Ese es una persona, un hombre justo, una mujer justa. Aquel que hace la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Cornelio era un hombre justo y temeroso de Dios. Nuevamente lo vuelvo a repetir. Dice que tiene buen testimonio, es decir, era bien conocido dentro de la sociedad. Sabían quién era Cornelio, sabían que era un buen hombre. ¿De acuerdo? Bien, dice, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y ahí, cuando leo esto digo, ¿qué pensaría Pedro? Primero tengo una visión donde el Señor me dice, mata y come lo que jamás comería, ¿no? Una torta de jamón o un chicharrón prensado. O sea, ¿cómo, Señor, me mandas a comer esto? Y ahora me mandas a estos para que vaya yo a la casa de un gentil. Yo creo que Pedro hasta ahí no entendía mucho, ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito, hermanos. Con cada visión en nuestras vidas el Señor tiene un propósito. Mire, la visión de Dios en nuestras vidas, hermanos, nos da eso precisamente, propósito. Nos enseña, nos motiva además, nos inspira. Cuando usted tenga una visión, pregúntele al Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Cuál es el propósito de esta visión? ¿De acuerdo? Verso número 23. Gracias, porque luego me pierdo, hermanos. Gracias. Dice, ¿alguien lo lee, por favor? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. 23, hermano, perdón. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Así es, se hospedaron allí. Se hospedaron con Pedro y después, al día siguiente, se fueron de Jope. 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ahí nos vamos a quedar. Ok. Ya había entonces reunido Cornelio a varias personas en su casa. ¿Por qué creen ustedes que Cornelio no solo recibió a Pedro en su oficina particular como oficial de las fuerzas romanas?
Él lo pudo haber recibido así. No, Cornelio junta a la familia y junta más gente, ¿verdad? Y seguramente la palabra no lo dice, pero seguro les habrá dicho: viene alguien de parte de Dios a hablarnos, ¿no? Y entonces la gente se junta en la casa de Cornelio. Y yo puedo imaginar este grupo de personas ansiosos esperando a que llegue Pedro, que con seguridad ellos ya habían escuchado hablar de él. Acabamos de decir al inicio que habían pasado aproximadamente 14 años y por lo tanto, desde que el Señor Jesucristo había muerto, resucitado y ascendido al cielo. Y en todo este tiempo entonces los apóstoles y los seguidores de Cristo habían sido esparcidos, andaban por todos lados, ¿verdad? Entonces seguramente estos reunidos en la casa de Cornelio habían escuchado de Pedro. Puede imaginar, o usted puede imaginar la emoción que les embargaba escuchar de una persona que de primera mano había sido instruido en el Evangelio. Conocer a una persona que anduvo en el camino con el mismo Señor Jesucristo en persona. Nos emociona muchas veces cuando nos dicen: hermano, el próximo servicio viene el hermano tal, de tal lado, y nos visita, y uno los conoce, ¿verdad? Y uno se alegra, y uno dice: qué bien que nos visita, porque sabemos que es un hombre de Dios y trae palabra del Señor. Y no faltamos al servicio porque queremos escuchar qué Dios nos quiere decir a través de él o de ella. Así era lo que estaba sucediendo entonces en casa de Cornelio. Era una algarabía. Cornelio no se reservaba para sí lo que Dios le quería decir. No, él quería compartir con todos los demás. Así debemos ser nosotros, hermanos. No reservarnos lo que venimos a aprender para nosotros. Porque entonces lo que aprendemos y lo guardamos y dejamos nuestra Biblia guardadita allí 8 días, es letra muerta. Si no la ejercitamos, si no la ponemos en práctica. No, debemos aprender a compartir con los demás como Cornelio quería compartir lo que Pedro les venía a decir de parte de Dios. No sabía qué iba a pasar, ¿verdad? Verso número... Vamos hasta el 14, hasta el 34 ahora. Nos vamos a saltar algunos versos ya por falta de tiempo para ir avanzando un poquito más. Verso número 34. Aquí está la segunda parte que dice: ¿cómo aceptar la voluntad de Dios? El mensaje es para todo el mundo. Aquí entonces Pedro empieza a comprender que el mensaje de salvación no es solo exclusivo para los judíos. No es exclusivo. No vamos a hacer, dijo Pedro, un club de judíos convertidos. No, aquí Pedro entonces empieza a comprender que la palabra, que el mensaje de salvación es para todo el mundo. Y vamos a ver qué es lo que sucedió. Verso número 34, hermanos, por favor. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Así es. Nos saltamos unos versículos, hermanos, pero si ustedes en casa pueden leer desde el versículo número 24, hasta el 33, ahí se nos narra cómo Pedro llega, encuentra a todas estas personas reunidas allí con este varón bueno, justo, reconocido delante de la sociedad, ¿verdad? Y entonces él le cuenta, Cornelio le cuenta su visión. Le dice: yo vi un ángel divino, y entonces allí Pedro empieza a conectar ambas visiones y se da cuenta que el Señor lo conecta todo y que el Señor está en control de todo, que no hay para el Señor distancias ni hay tiempo, hermanos. Todo es atemporal, no hay tiempo. Para nosotros sí, y andamos corriendo y andamos a las prisas y queremos que Dios me conteste y hoy no me contestó, y para Dios no, el tiempo no existe, hermanos. Porque Dios ha sido, es y será. Amén. La existencia de Dios es infinita, es atemporal, no hay tiempo para Él. Y ahí entonces Pedro empieza a comprender cuál es la visión, el propósito de la visión que Dios le da. Y empieza a ver que esa visión tiene un poder transformador, ¿verdad? Que tiene un propósito, y eso le inspira a Pedro, le inspira a compartir con esas personas, ¿sí? Y se da cuenta entonces que el mensaje es para todo el mundo, ¿sí? Verso número 35, hermanos. Sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Así es, mis hermanos. Todas las personas de toda nación, ¿verdad?, que le buscan al Señor, que están cerca del Señor, el Señor les escucha o nos escucha, hermanos.
En otro tiempo hemos dicho que éramos extranjeros y advenedizos, pero que hoy pertenecemos también al pueblo de Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra, a los míos vine y los míos no me recibieron. Y entonces allí se nos dio una oportunidad a todas las naciones, a todos nosotros, de acercarnos al Señor, de creer en Él, de ser llamados sus hijos, hermanos. Y aquí en la iglesia primitiva es a donde se empieza a desarrollar esto precisamente. ¿Sí? Ahora, vamos al verso número 36, por favor. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. 37, hermano. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Así es. 38, por favor. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por medio del diablo, porque Dios estaba con él. Hasta ahí, hermano, gracias. Fíjense, hermanos, aquí en estos versículos, ¿qué podemos notar? Que Pedro empieza a poner en práctica el don que Dios le da y a desarrollar un ministerio evangelístico. Aquí Pedro empieza a evangelizar a toda esta gente que estaba reunida con Cornelio, empieza a compartir la palabra del Señor y les empieza a contar, cuando yo andaba, ¿verdad? Así luego contamos, es que cuando yo, ¿no? Yo sí presumo y con mucho orgullo puedo decir, y conocí a mi hermano David Arcos y compartía con él y escuchaba sus predicaciones, un hombre de Dios, ¿verdad? Bueno, imagínense ustedes a estas gentes escuchando a Pedro predicarles el evangelio de alguien que estuvo con nuestro Señor Jesucristo. Debió ser algo hermoso para ellos, ¿no? Verso número 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgado en un madero. Así es, continuamos, hermano, por favor. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Hasta ahí, hermano, gracias. Ahí ya empieza Pedro a decirles lo que les acabo de mencionar. Y yo caminé con el Señor Jesús, y comimos y bebimos con Él, y vimos grandes milagros, y Él hacía eso. Ustedes pueden verla, imaginar la cara de toda esta gente así, escuchándolo hablar, contarles las cosas que Él vio, hermanos, que Él vivió, que nadie le contó, que Él vivió con el Señor Jesús. Nosotros no lo vimos, hermanos, pero sabemos que eso sucedió. Y que sucedió para nuestra salvación, que sucedió para que el Señor nos diera vida eterna. Y así como en algún momento de nuestra vida alguien llegó y nos habló y nos mostró la verdad, hermanos, nosotros tenemos que hacer caso a la gran comisión. Tenemos que ir a compartir con los demás la palabra. Prediquemos, llevemos el evangelio a toda criatura, hermanos, porque el tiempo de la venida del Señor está próximo. ¿Sí? Bien, vamos al verso siguiente, hermanos. Verso número 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Así es, continuamos el 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibieran perdón de pecados por su nombre. Así es, hermanos. Y bueno, aquí ya entonces Pedro empieza a desarrollar los dones, ¿verdad? Sigue predicando del Señor, les sigue enseñando a ellos, y estas personas siguen escuchando atentamente lo que Él les quiere decir. Aquí ya Pedro comprende. Cuando él entra a la casa de Cornelio, pues ahí sí ya no quiero imaginar qué pensó, que sintió entrar por primera vez a la casa de un gentil, ¿verdad? Pero seguramente el Espíritu le debió haber hecho sentir que él estaba haciendo lo correcto, porque lo que estaba haciendo era llevar las buenas nuevas de salvación a estas personas. A veces nosotros, o algunas personas entre nosotros tal vez, podemos todavía mostrarnos como un poquito
distantes de aquellas personas que no conocen del Señor, ¿no? Yo he escuchado tristemente de algunas personas que dicen, no, hombre, ¿yo qué voy a ir a ese lugar? ¿No? O en el trabajo, ¿no? Tengo compañeros y compañeras que también son hermanos en Cristo, y cuando se hacen las reuniones, ahora que hubo cambio de director, por ejemplo, y se nos invita a todos a la despedida del director y bienvenida de nuevo, algunos hermanitos dicen, no, hombre, ¿yo qué voy a ir? ¿Qué me voy a mezclar yo ahí con esta bola de gentiles? ¿No? Incircuncisos, pecadores. ¿No? Y me dicen, ¿y tú si vas? Me pregunto, ¿tú si vas, manita? Sí, sí voy. Es mi lugar de trabajo, ¿verdad? Es un evento al que tengo que asistir además. Y bueno, pues hay que estar allí. Yo no me voy a ir a contaminar, ¿verdad? Tengo que estar allí. ¿Y qué tal que se me presenta la oportunidad de hablarle al nuevo director de Dios? ¿No? O a otra persona, qué sé yo. Pero, hermanos, debemos quitarnos esto de yo no voy allí, de yo no me junto con tal, de yo no le hablo a fulana, no, porque no es igual que yo. Y nos encerramos en nuestra burbuja de cristiano y no salimos de allí porque me contaminó, ¿verdad? Pedro estaba siendo obediente a la palabra del Señor. Él se estaba dando cuenta que la salvación era para todo el mundo, para todas las personas que buscaban de corazón al Señor, porque todos necesitamos ser salvos, hermanos, porque todas las personas necesitamos escuchar que hay un Dios poderoso que nos quiere dar vida eterna, hermanos, y que es la solución a todos nuestros conflictos, a todas nuestras necesidades. Es nuestra obligación ir y evangelizar, ¿de acuerdo? Este era el propósito de la visión que Dios le había dado a Pedro. Ya vemos cómo se conectan entonces tanto la visión de Cornelio y la visión de Pedro. Había un propósito, hermanos. Había un propósito. La visión de Dios es transformadora, transforma vidas, convierte personas, cambia corazones, cambia mentalidades. Y todo es para gloria y honra de nuestro Señor, hermanos. Pero si no predicamos, si no hablamos, la gente no va a conocer, hermanos. Bien, vamos adelante porque ya tenemos casi el tiempo encima. Vamos al verso 44. ¿Alguien lo lee? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hasta ahí, hermano. Fíjense, hermanos. Dice, mientras Pedro hablaba, o sea, ni siquiera Pedro estaba orando por estas personas. Pedro solo estaba hablando, contándoles de sus vivencias con el Señor. Y en ese momento, ¿qué sucede, hermanos? Desciende el Espíritu Santo de Dios sobre estas personas y son transformadas. Qué cosa tan maravillosa, hermano. De verdad, qué cosa tan maravillosa. Esta experiencia que Pedro vivió de ver que el Espíritu Santo cayó sobre estas personas es lo que va a sentar un precedente para lo que se escribe más adelante en el capítulo 15 de Hechos, que es el concilio de Jerusalén, y que nos habla de la conversión de los gentiles a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero esto es lo que Pedro testifica en ese concilio, lo que él vio, lo que él vivió, lo que experimentó cuando vio descender al Espíritu sobre esas personas. Y hay una manifestación de ello en estas personas. Vamos a leer cuál fue. Verso número 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hasta ahí. Dice aquí, los fieles de la circuncisión. ¿Quiénes serían esos fieles de la circuncisión? Los judíos que enseñaban una salvación a través de las obras por medio de la circuncisión. Y había otro grupo de judíos que enseñaban la salvación a través de la obediencia de la ley de Moisés. Dos grupos, ¿de acuerdo? Pero los que eran fieles de la circuncisión estaban sorprendidos. ¿Cómo es posible que el Espíritu caiga sobre estos gentiles? ¿Verdad? Ellos querían la exclusividad, no querían compartir, estaban atónitos. Fíjense, a veces el Señor
permite ciertas circunstancias en la vida nuestra o de los nuestros hermanos para que aprendamos muchas cosas. Y tal vez en el momento que sucede no lo comprendamos. Como Pedro cuando tuvo la visión no comprendía que él estaba diciendo el Señor, pero pasa el tiempo, tiene la vivencia y entonces dice, era por esto. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. Y uno dice, bendita la prueba entonces. Si fue prueba, bendita sea la prueba, porque de ahí aprendí, salí más fuerte en el Señor. Bien, verso número 46, hermano. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Así es, y que magnificaban a Dios. Vamos a Efesios 1:13. 1:13. A ver qué dice Efesios 1:13, hermanos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, gloria al Señor, gracias hermano. Así es, hermanos, cuando recibimos al Espíritu de la promesa, ¿somos qué? Sellados, hermanos. Usted y yo traemos un sello especial. Traemos un sello, hermanos. Estas personas que estaban allí reunidas con Cornelio en su casa, que habían recibido al Espíritu Santo de Dios, estaban siendo sellados de parte de Dios. ¿Cuándo y para qué o por qué se sella algo, hermano? ¿Ha comprado algo con un sello? Autoridad, pertenencia, ¿verdad? ¿Qué más? Propiedad. El Señor nos dice, eres mi propiedad, ahora eres mío. Eres mío, tienes mi sello. Estás sellado con el Espíritu de la promesa. Hermano, si usted aún no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, clame al Señor. Ore al Señor para recibir ese Espíritu en usted, hermano. Amén. Cuando usted ha recibido el Espíritu Santo, entonces su vida va a cambiar. ¿Qué es lo que sucedía con estas personas cuando recibieron el Espíritu? ¿Qué dice allí, hermanos? ¿Hablan qué? En lenguas. ¿Ha escuchado a alguien hablar en lenguas? Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Yo a veces cuando estamos en la alabanza y está nuestro pastor con nosotros y entra en ese éxtasis con Dios del que hablábamos antes y lo escucho hablar en lenguas, yo no sé qué siente usted, hermano, pero a mí la piel se me pone chinita, ¿verdad? Si ha escuchado a alguien hablar en lenguas, hermano, es algo maravilloso. Si usted lo hace, es algo maravilloso. Verso número 47, por favor. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Gracias, hermano. Así es. ¿Qué les impedía entonces ser bautizados en agua? ¿Por qué nos bautizamos en agua, hermanos? Para dar testimonio de nuestra fe, ¿verdad? ¿Qué les impedía, dice Pedro, entonces a estos ser bautizados? Si ya han creído, son salvos y han recibido el Espíritu Santo. ¿Qué les faltaba entonces? Bajar a las aguas, confirmar ese compromiso de quienes ellos eran ahora en Cristo Jesús, ¿verdad? Si aquí alguno no se ha bautizado, váyale pensando, hermano, tiene todavía unos meses, ¿verdad? Verso número 48, hermanos. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Así es. Y entonces estas personas, dice la palabra, fueron bautizados. Y así es como entonces la iglesia primitiva empieza a crecer cada vez más, porque se ve un mover del Espíritu Santo tremendo, hermanos, tremendo. ¿Ustedes creen que el mover del Espíritu Santo solo fue para aquella época? No. El mover del Espíritu Santo es para todo tiempo, hermanos. Y es para todas las naciones. Es para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a ir terminando porque ya tenemos el tiempo encima. La última parte dice: Dios da liberación. Y aquí nos habla acerca, vamos hasta Hechos capítulo 2, hermanos, por favor, verso del 5 al 11. Se nos habla allí acerca de Pedro cuando está entonces en la cárcel.
¿verdad? Pedro ya tenía un ministerio. ¿Qué era Pedro? ¿Era un qué? Apóstol, ¿verdad? Un apóstol. Aparte él evangelizaba, enseñaba. ¿Podrá haber gente que tenga todos los ministerios o será exclusivo de tener uno solo? No, ¿verdad? El Señor nos capacita con muchos dones precisamente para ponerlos a su servicio, es decir, para tener un ministerio, hermanos. ¿De acuerdo? Para el crecimiento de la iglesia, exactamente, hermano. Así es. La iglesia entonces estaba creciendo tremendamente. Vamos al verso número 5 del capítulo 12, por favor, hermanos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén, gloria al Señor. Fíjense, hermanos, cuando empezamos un ministerio, a lo mejor yo he escuchado también eso de algunas personas, me dicen, no, es que yo he visto que cuando los hermanos en Cristo empiezan a servir, empiezan a desarrollar un ministerio, no, hombre, les empieza a ir, ¿verdad? Y les empiezan a pasar cosas. Y, hermanos, siempre va a haber oposición cuando nosotros querramos servir a Dios. Siempre va a haber oposición y tristemente muchas veces lo encontramos dentro de la misma congregación. Eso es lo más triste, ¿verdad? Porque ya no es solo allá afuera, sino es con los de dentro. Pero hermano, eso que no nos haga desistir, ¿sí? Las luchas y las pruebas en nuestras vidas las vamos a tener siempre, siempre, hermanos. Y que si usted está sirviendo ahora al Señor, si usted ya ha descubierto cuál es su ministerio y vienen las pruebas, usted no dé la media vuelta y diga, no, gracias Señor, renuncio, te presento aquí mi renuncia, yo ya no quiero, no puedo, porque antes no lo hacía y me iba mejor, ahora que lo hago, mira cómo me va. No es así, hermanos. ¿En dónde estaba Pedro en este capítulo? En la cárcel. Los apóstoles fueron perseguidos. Muchos terminaron su vida trágicamente, hermanos. Ellos no terminaron en un lecho de rosas, con vítores y aplausos y medallas. Aquí en la tierra no, su galardón estaba allá arriba. El servicio a Dios, es cierto, no es fácil, hermanos. No es fácil. En la madrugada me levantaba, lloraba al Señor y le decía esto precisamente: Señor, creo que te voy a presentar mi renuncia. Y el Señor me decía, no te la acepto, no la quiero. Y yo le decía, Señor, pero es que mira. Y el Señor me respondía y me decía, trabaja, trabaja. Y yo le decía, Señor, pero es que... Y volví a escuchar la voz del Señor que me decía, trabaja. Tú solo trabaja. Trabaja. Trabaja en mis asuntos y yo trabajo en los tuyos. Por eso les hablaba al principio de la visión de Dios, hermanos. Porque la visión nos da un poder transformador. Vamos a querer dar pasos atrás, sí. Vamos a querer, como decimos coloquialmente, tirar la toalla muchas veces, hermanos. Pero si hay algo cierto en todo esto es que así como el Señor estuvo con los apóstoles, con aquellos hombres que forjaron los pilares de esta iglesia que es el Señor, también está con nosotros. Y el Señor me recordaba y me decía, sigue trabajando, ¿no recuerdas que si yo contigo, quién contra ti? Que más poderoso soy yo que está en ti que el que está en el mundo. Y no me aceptó la renuncia, hermanos. El Señor tiene control de todo. El Señor me decía, dile a mi pueblo que el ministerio de nadie es fácil. Seguirme no es sencillo. Trabajar para mí no es fácil. Pero yo estoy con ellos. Él prometió estar con nosotros todos los días, hermanos, y hasta el fin del mundo.
gozo su presencia en esta tarde, de poder compartir con ustedes lo que Dios hoy tenía preparado para nuestro corazón. Yo no sé con qué cargas venga usted. Yo no sé con qué preocupaciones venga usted, con qué necesidades, con qué dolencias venga usted. Pero si alguna de ellas trae, déjelas aquí, hermano. Déjelas aquí, entrégueselas al Señor. Si usted tiene un ministerio y lo está desarrollando y el enemigo le hace querer dar la vuelta, déle la espalda a él y dígale: yo sé a quién pertenezco y en quién he creído. Y recuerde, hermano, que usted está sellado con el Espíritu Santo de Dios. Es su pertenencia. Somos del Señor, hermanos. Y pueden venir tormentas y todo lo que usted quiera, hermanos, pero en control de todo siempre va a estar el Señor.